¿Cómo están? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local, donde llevamos temas de interés para usted, para su familia, para nuestra región. Y hoy estamos con dos interesantes invitados porque estamos en la Semana Nacional del Riñón, el cuidado de nuestros riñones, órganos tan importantes, quizás a nivel de corazón, y que muchas veces, la verdad, no se coloca mucha atención con respecto a lo que deben ser sus cuidados. Y específicamente queremos hablar hoy de un tema que está en boga y que tiene que ver con la diálisis en nuestra región, en nuestro país. ¿Qué está pasando con este sistema de diálisis, que es tan importante y que lamentablemente ya es una herramienta, una esperanza para quienes están en una etapa complicada en cuanto a enfermedades de riñón? ¿Y qué mejor que conversar hoy con dos interesantes invitados, como dije en la presentación? En primera instancia, quiero saludar a Patricia Gallegos. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante. ¿Cómo está, Patricia? Un gusto tenerla en este programa Tu Voz Local de Quinta Visión. Hola, muy buenas tardes. Para nosotros igual es un placer poder participar con ustedes y aportar con lo que nosotros tengamos que contar con respecto a lo que es la diálisis, la enfermedad renal y todo, digamos, lo que se aporta en el sentido de la prevención, del cuidado de los pacientes y todo en general. Perfecto, muchas gracias, le reitero, por estar con nosotros, Patricia. Y también estamos con François Rius, que no es un hombre importante dentro de este andamiaje que tiene que ver con quienes se agrupan en torno a la diálisis, organizaciones en torno a la diálisis en nuestro país. Él es el coordinador justamente de esta alianza. ¿Cómo está, François? Un gusto tenerlo en Quinta Visión. Buenas tardes, Bernardo, y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por recibirnos hoy y por tratar de un tema tan importante como es la salud y la salud renal en particular. Bueno, partamos por esa primera instancia. Pues entonces, Patricia, con usted, ¿los chilenos cuidamos nuestra salud renal? La verdad es que muy poco. Las personas se olvidan un poco de que los riñones son tan importantes para el organismo y se preocupan de otras cosas y piensan que los riñones no van a fallar. Y de hecho, el riñón falla o uno nota, o los pacientes notan cuando falla este riñón, cuando ya hay un 75% de daño renal, ¿Ya? que consideramos que es como un riñón y medio menos. Cuando funcionamos con un 25%, empieza a fallar este riñón que es tan fiel a mantener, digamos, todo el medio interno de nuestro organismo en buenas condiciones. Cuando tenemos ese 25%, empezamos a notar que está fallando y ahí ya no tenemos vuelta atrás. Lo que hay que hacer es continuar y en las mejores condiciones para enfrentar una enfermedad renal, digamos, que va a ir progresando, ojalá lo menos rápido posible, digamos que la progresión sea lenta en este sentido. Ahora, François, desde el punto de vista de la Alianza Diálisis es Vida, ¿por qué es tan importante llevar este mensaje para ustedes en esta semana del riñón en nuestro país? Mira, primero porque hay 24.139 pacientes a nivel país que padecen de la enfermedad renal crónica en su etapa terminal, como bien lo explicaba Patricia, es decir, cuando la función renal remanente es inferior a un 15%. ¿Ya? Eh, Estaba chequeando el último conteo de la Sociedad China de Nefrología para el año 2022. En la región de Valparaíso son 2.409 pacientes que reciben atención en 27 unidades de diálisis a lo largo de la región. Entonces, es un tema relevante para quienes padecen de la enfermedad, perdón, en sí, que son alrededor de 24.000, 25.000 pacientes en el país, pero también por todos los pacientes o las personas que pudiesen sufrir de la enfermedad renal crónica o de una cierta falencia de la función renal, como bien lo explicaba Patricia. Otro dato bien importante es que eh, la enfermedad renal crónica en realidad es una enfermedad no transmisible. Uh, y eso es bien importante porque al final, con prevención y con concientización o educación de la población, se pueden lograr grandes cosas como justamente evitar que vaya en deterioro la función renal. En Chile,
en los 10 últimos años, la población de enfermeros renales ha progresado año a año un 3,4%. Si eso lo repercutamos a 10 años más, podría haber en torno a 35.000 pacientes que requieran de diálisis a 2033. Entonces, es un problema que está tomando también una magnitud que es cada vez más grande, ¿cierto? Y eso, Claro. por eso es importante concientizar, ¿cierto? Concientizar y educar e informar. Ya vamos a hablar si el sistema está preparado o no y cuáles son las complicaciones que actualmente tiene este sistema de diálisis en nuestro país. Pero antes, Patricia, hemos hablado de prevención. ¿Cómo se puede prevenir? ¿De qué manera quienes nos están viendo en la región de Valparaíso pueden prevenir y evitar, ¿no es cierto?, transformarse en enfermos Mm. renales? Mira, hay enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión que son un porcentaje importante de los pacientes que ingresan o que se enferman de los riñones. Entonces, muy importante que los pacientes que tienen ese diagnóstico de enfermedad crónica se controlen, lleven al día todo lo que es la administración de sus medicamentos, los controles mensuales, que cuiden su dieta, que realicen un poco de ejercicio para mantener, digamos, las condiciones de salud. Uno no les pide que corran una maratón, pero sí que salgan y que caminen unas 3 cuadras, 4 cuadras diarias. Y sobre todo, digamos, en la parte de nutrición. Y de todas maneras, digamos, la parte, digamos, el paciente crónico tiene que eh, asistir a sus controles mensualmente, cada 2 meses, cada 3 meses, cuando lo necesite, digamos, su médico tratante. La gente se olvida que uno de los daños que provoca la hipertensión es este daño, este factor silencioso que va matando los riñones y va matando la función renal. Entonces, por lo tanto, el paciente dice, yo tenía la presión alta nomás, pero finalmente eso fue ocasionando tanto daño que no se notaba, que no se veía, porque cada vez que se sube la presión, el paciente no nota que los otros órganos se van dañando. Entonces, por lo tanto, al no manejar bien las enfermedades crónicas, los pacientes van generando, digamos, esta enfermedad renal crónica secundaria a las patologías base, como es la hipertensión arterial y la diabetes. Interesante, importante entonces este mensaje en este programa para que usted también tome conciencia y se comience desde ahora, porque, ¿no es cierto?, es la oportunidad. Es como antiguamente, ¿no es cierto?, existía el Pepe Grillo que nos decía al oído, tienes que hacer esto. Bueno, es lo que queremos, convertirnos de alguna manera en un Pepe Grillo para que todos, en lo personal y también ustedes en lo familiar, puedan tomar en cuenta esto que estamos conversando. François, eh, ¿por qué surge esta necesidad de aliarse? Justamente para poder tener, ¿no es cierto?, una herramienta mayor en cuanto al combate de esto que es la enfermedad del riñón y también el tema de tener acceso a la diálisis. Realmente se agradece la pregunta porque creemos que es fundamental unir miradas. Y por lo general en contexto de crisis que uno va uniendo fuerzas y miradas y tratando de encontrar un diagnóstico común. Y eso es lo que hemos tratado de hacer justamente conformando esta alianza que reúne a todos los actores del ecosistema. Esta alianza se creó en mayo del año 2022. Entonces, estamos cumpliendo un año de vida. Eh, la alianza se llama Diálisis es Vida. ¿Y por qué Diálisis es Vida? Porque la diálisis al final es un tratamiento, una terapia que permite seguir con la vida eh, y en relativas buenas condiciones si es que nos cuidamos eh, también para eso. Nos permite seguir con vida con una enfermedad que en realidad si no tuviéramos terapia de sustitución renal, que son tres, hay la hemodiálisis, la peritonodiálisis, que son dos formas de diálisis, y el trasplante, que es otra manera eh, también de solventar esta patología. Y eso es lo que nos permite como personas seguir con vida a pesar de sufrir la función renal. Nosotros nos juntamos el año pasado justamente para eh, aunar miradas, tener un diagnóstico común, visibilizar también las problemáticas que estábamos enfrentando y también para generar puentes con las autoridades
para ir trabajando en conjuntos soluciones que pueden ser sostenibles en el tiempo, dado que estamos viendo que tampoco es un problema que es muy fácil resolver, ¿cierto? Es decir, todavía seguimos con una tendencia al aumento y notablemente en gran parte debido al estilo de vida que tenemos. eh, Tabaquismo, consumir productos eh, con alto azúcar o productos, alimentos transformados, en fin, la falta, la sedentariedad también, todos esos son factores que al final y que son cada vez más presentes en nosotros, son factores que al final hacen que en algún momento de nuestras vidas tenemos un alto riesgo de padecer de la enfermedad renal crónica. Eh, entonces, por eso nació esa dinámica, digamos, y esa necesidad de unirnos. Solo quisiera recordar que la alianza une asociaciones de pacientes, por lo cual es súper interesante, ¿no? Porque ahí nos permite entender lo que viven en el día a día y los anhelos también que pueden tener como pacientes. Asociación de enfermeras de diálisis que representa Sí. Patricia, la Sociedad Chilena de Nefrología también, que tiene años de existencia y que tiene tremendo conocimiento científico en el tema. Y también la Asociación de Prestadores de Diálisis, que son 230 en el país, que tenemos una buena cobertura geográfica en Chile, además con una geografía que es particular, ¿cierto? Que es hermosa, pero muy particular. Entonces es importante acercar la posibilidad de terapias renales a la población, ¿ya? Perfecto. Y a la ciudadanía. Entonces, por Ahora, eso nació la alianza. perfecto. Ahora, ya que usted lo decía, François, Patricia, usted, ¿no es cierto?, es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería de Diálisis y Trasplante. ¿Cómo podríamos reflejar? Bueno, todos de alguna forma tenemos a alguien conocido que se ha sometido o es sometido a una diálisis, pero ¿cómo podríamos reflejar lo que significa tener un estilo de vida justamente dializándose? Desde la experiencia que ustedes viven día a día en esto de la atención a los pacientes. Mira, yo trabajo en diálisis hace 30 años y me ha tocado estar cercana a mis pacientes desde que ellos llegan y están con un diagnóstico inicial de enfermedad renal, cuando te dicen que ya tu riñón no funciona, cuando tú tienes que entrar a una terapia, y este paciente se integra a un grupo donde viene con miedo, viene con dolor de recibir un diagnóstico que es tan fuerte como decir tienes una enfermedad que es crónica terminal y con esto tu vida, digamos, no va a continuar. Y que lo que nos toca a nosotros como parte del equipo de salud es recibir a este paciente, acogerlo, explicarle, educarlo en lo que significa y también realizar el tratamiento de sustitución renal, que es conectarlo a las máquinas de diálisis, ya sea de hemodiálisis o de peritoneodiálisis. Entonces, es una relación que se forma en base, digamos, a las confianzas. El paciente entrega su vida a que un profesional de enfermería, un técnico, el médico, que va a ser su equipo tratante, lo va a atender. Es complejo para ellos, los pacientes sufren mucho porque tienen que entender que 3 veces a la semana tienen que estar conectados a una máquina para continuar viviendo. Hay mamás que tienen hijos pequeños que tienen que asumir esta terapia y que tienen que seguir haciendo todas sus actividades normales posterior a eso. Hay padres, hay abuelos, están toda, digamos, la gente que uno recibe y hay niños. Las enfermeras que se dedican al área infantil reciben niños de 1 año, 2 años, 3 años que tienen que conectar a máquinas de diálisis. Entonces somos finalmente una familia porque nos conocemos, nos entendemos y nos apoyamos, digamos, en todo lo que es el proceso. Y esto es crónico. El paciente no pasa un tratamiento de 15 días, un mes, un año. El paciente, una vez que ingresa a la terapia de diálisis, mientras no haya un trasplante renal, el paciente sigue ahí de por vida. Y si es que puede tener acceso o tiene la Si es que tiene, compatibilidad claro, para si un es que trasplante. clínicamente está en buenas condiciones para recibir un trasplante. Y si lo está, tiene que pasar a una lista de espera que te puede demorar fácilmente 8 años, 10 años de espera en una lista
que se mueve poco porque los trasplantes no son tantos. Entonces, por lo tanto, sabemos que es un paciente que va a estar siempre con nosotros. Yo los vi llegar a muchos y los vi partir también. Bueno, importante conocer su experiencia de vida, más que profesional, Patricia, porque de alguna manera queremos también concientizar a las familias de esta región a que este es un cuidado que deben tener muy en cuenta, el cuidado de los riñones. François, hemos hablado de diálisis, pero ¿cuál es la realidad hoy del sistema de diálisis en nuestro país? Tengo entendido que hasta hace poco incluso hubo la posibilidad de que se cerraran algunos centros acá en nuestra región de Valparaíso. En la isla de Pascua, parte también, o Rapa Nui, parte de esta región, hace tiempo que vienen luchando sus familias, sus dirigentes, ¿no es cierto?, indígenas, por tener un centro de diálisis y no lo han conseguido. ¿Cuál es la realidad hoy de los centros de diálisis en nuestra región y en nuestro país? La realidad hoy, Bernardo, es que estamos todos enfrentando una situación muy crítica que vinimos alertando a las autoridades hace aproximadamente 2 años. Y a través de esas alertas que hemos levantado, finalmente FONASA, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, accedió a realizar o a encargar un estudio de costo que lo encargó a la Universidad de Chile. Y este estudio de costo se nos fueron presentadas las conclusiones el 7 de febrero de este año, 2023. Este estudio de costo, ¿qué dice? Dice que lo que veníamos alertando como alianza es real. Entonces creo que también hay cuestionamiento que debemos hacernos y esa capacidad de dialogar y escuchar entre la sociedad civil y la política o los decisores públicos, que es bien relevante. Y este estudio de costo dice principalmente que los costos para el año 2023 iban a estar un 20% más alto que el arancel que FONASA paga a los prestadores por cada tratamiento, ¿ya? Y esto ha sido el caso para el año 2022 también. Entonces, eso definitivamente no es una situación que es sostenible. O sea, cualquier empresa no puede trabajar a pérdida. Y además en diálisis hay una necesidad de reinvertir constantemente, sea para cambiar los monitores de diálisis, para hacer mejora a la planta de agua, que es el corazón de la diálisis, para cambiar los sillones, que los pacientes están sentados 4 horas seguidas durante todo su tratamiento, entonces los sillones tienen que estar en buenas condiciones, para renovar la infraestructura de manera general y también para ir creando mayor capacidad y que va justamente con la necesidad de la población, ¿cierto? Entonces estaba revisando y como decía Patricia, empezó a trabajar hace 30 años. Hace 30 años, un doctor, un nefrólogo o una enfermera tenía que decidir cuál paciente atender, Es porque verdad. no había cupos, ¿ya? Lo que nos volvió a pasar durante la pandemia. Ah, Recuerde que eh, había pacientes que llegaban y al final los equipos de salud tenían que elegir entre quién y quién, ¿ya? Eso era hace 40 años atrás. Hoy día estamos enfrentando una situación que podría tornarse una emergencia sanitaria crítica porque definitivamente ya que venimos 2 años así y que solución, o sea, no se está solucionando la problemática porque este año en 2023 vamos a seguir operando con pérdidas todos los centros de diálisis. Eh, Al final hay un riesgo de que cierren sus puertas algunos centros o una mayoría de centros y eso va a repercutir directamente en la posibilidad de acceder a su tratamiento a los pacientes que lo requieran. Haciendo mención, el año pasado hay un centro de diálisis que se cerró en la quinta región, en Viña del Mar. Y al final ahí es destrucción de la capacidad de atención, sea presente o futura. Felizmente en este momento en Viña y en Valparaíso también
todavía hay suficiente capacidad de atención para haber podido, no me gusta mucho esa palabra, pero para que se entiende, absorber los pacientes que estaban recibiendo tratamiento en ese centro, en los otros centros de la región. Recientemente, y en otra región del país, en Ñuble, se cerró otro centro de diálisis. Entonces ya vamos dos en menos de un año. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo esperamos? ¿Cierto? Y hasta cuándo esperamos para tomar las decisiones correctas, ¿no? Perfecto. Bueno, siguiendo en la misma línea, Patricia, ¿usted qué le diría a las autoridades? Por ejemplo, François habló de FONASA. ¿Qué le pediría a FONASA? Yo sé que puede ser complicado porque a lo mejor, ¿no es cierto?, un tema de una relación diaria con este tipo de organismos estatales, pero ¿qué le diría usted a las autoridades? ¿Qué les pediría con respecto a esto que usted, esta función tan noble que cumple junto, ¿no es cierto?, a sus compañeras, médicos, a quienes están en este ámbito, para justamente tener el beneficio de los pacientes que sufren este tipo de enfermedad? Mira, nosotros lo que tenemos que, las entidades, ya sean los hospitales o sean los centros de diálisis, son prestadores de salud y que dependen, digamos, de los pagos que tiene con FONASA. Cuando los lugares están a pérdida, como cualquier negocio, se ve afectado, primero que nada, porque tú tienes que ver hasta cuándo le pueden dar la atención a los pacientes, bajo las mismas condiciones de calidad y de atención, porque no es lo mismo que quisiéramos, digamos, abaratar costos o que se pueda caer en ese riesgo. La atención tiene que ser de calidad siempre y el mantener esa atención tiene un costo, lamentablemente, ya sea para los hospitales o para las entidades privadas. Hoy en día, si no estuviesen los centros de diálisis, los hospitales no serían capaces de poder absorber la cantidad de pacientes porque no tienen tampoco la infraestructura para poder, digamos, adaptarla para dar atención a una cantidad supernumeraria de pacientes. Entonces, es bastante complejo. Hoy en día hay que pensar que la primera patología GES fue la enfermedad renal crónica. Fue la primera enfermedad que se consideró que se tenía que dar la protección de salud para todos los pacientes. Si bien es cierto, como recordaba François, hace 40 años atrás, el paciente que ingresaba a diálisis, que tenía la posibilidad de dializarse, era el paciente que tenía posibilidad de trasplantarse, el más joven, con menos patología. Hoy en día todos tienen ese acceso, porque es un acceso garantizado, que es universal, que es para todos. Entonces, por lo tanto, si empezamos a tener menos cantidad de centros de diálisis y empiezan a cerrar, van a tener que empezar a dividir entre otros centros o en los hospitales. Y no sabemos si la capacidad va a dar, si la calidad se va a mantener. Entonces, por lo tanto, hoy en día hay que pensar que esta primera patología tenemos que seguir dándole las mismas condiciones con las que se pensó partir y con las que hemos tenido en los últimos 25 años que partió el GES y que estamos, digamos, otorgando esta prestación a los pacientes. Perfecto, importante. Por eso que hemos querido hacer este programa, justamente esta semana de cuidado del riñón, semana nacional en nuestro país, para que usted también sepa lo que significa esto, para quizás encender una lucecita de alerta que todos debemos cuidarnos por el tema renal, para no padecer estas enfermedades renales. Y también para que usted sepa que hay personas que a lo mejor pueden pasar, transitar por su lado, o familiares que están sufriendo este tipo de enfermedad y se pueden ver afectados por estos problemas, que necesitan de una diálisis para poder seguir con vida. Así que es importante considerarlo. Es un tema de conversación, de cuidado, de prevención. Por acá cerca nuestro está el Congreso Nacional. Sabemos que muchos parlamentarios nos ven a Quinta Visión, acá en la región de Valparaíso. Creo que es importante que también ellos enciendan esta lucecita para poder apoyar. Las autoridades regionales que nos ven de salud, FONASA, yo sé que también van a estar atentos a lo que ustedes están diciendo porque es importante. Y reitero, y es por eso que hemos querido hoy contar con este aporte que ustedes nos entregan. Y lamentablemente aquí hablamos de costo cuando deberíamos de hablar de una inversión, porque es importante, estamos invirtiendo en vida nuestra, en vida de los nuestros. Estamos por concluir este interesante programa, esta interesante conversación en que ustedes han sido protagonistas. Y les pido un último mensaje de 30 segundos, ¿no es cierto?, para nuestros televidentes, para también poder ya cerrar esta interesante temática. Estoy con ustedes, François. Bernardo, me gustaría agregar 3 puntos, voy a tratar de ser súper breve. Por favor. El primero, y parte lo anhelo también del trabajo que debemos hacer con las autoridades,
es que durante los 2 últimos años hubo una subejecución del presupuesto de diálisis, que si los recursos se hubiesen destinado correctamente a solventar esta crisis, hoy día estaría resuelta. Eso es el primer punto. Entonces, trabajemos en que los presupuestos del 2024, que se están empezando a construir y que van a pasar por el proceso también de aprobación y conversación en el Congreso, tome realmente las conclusiones del estudio de costo en cuenta. Eso es el primer punto. Y que también con FONASA podamos ser capaces de construir un modelo de atención que también se centra en el paciente y no solamente ahorrar 1 o 2 pesos para el Estado, ¿ya? Creo que eso es súper relevante. El segundo punto es que en la mañana estábamos en una actividad justamente en el marco de la Semana del Riñón, en el Hospital Calvo Maquena, acá en Santiago, que es un hospital infantil, y parte del equipo médico y de nefrología del hospital mencionaba que 1.200 niños están sufriendo de enfermedad renal crónica. Entonces, 1.200 niños, o sea, niños. Es súper importante, haciendo mención también con lo que refería anteriormente, ¿no? Que estamos lejos de haber erradicado por completo esa enfermedad, notablemente en su etapa terminal. Y para terminar, quería agregar que la próxima semana vamos a tener actividades en la quinta región, notablemente visitando centro de diálisis. Así que como alianza y también conversando con la división de la SODI, que es la Asociación de Pacientes de la Quinta Región. Entonces va a ser súper interesante estas actividades. Bueno, ahí yo me comprometo a que como Quinta Visión vamos a seguir conversando con ustedes y con ustedes para poder enviar este mensaje. Ya me avisó su director que estamos ok. Patricia, un último mensaje, a lo mejor en 15 segundos. Sí, en 15 segundos. Decirles que cuando hablamos de diálisis, hablamos de la conexión de una persona a la vida. Cuando esa persona le dicen tiene insuficiencia renal, esa persona está para morirse. Nosotros podemos, con la terapia de reemplazo renal, le entregamos ese granito de arena de que puedan continuar siendo parte de su familia y que puedan continuar siendo parte de nuestro entorno diario. Hoy día trabajamos con pacientes, no es un papel, no es un documento, son vidas que están en nuestras manos y que nosotros nos debemos a ellas. Perfecto. Patricia Gallego, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por la labor que cumplen, porque la verdad hay que destacarlo, sobre todo en beneficio de los pacientes que tienen enfermedades renales. François Ruiz, gracias, coordinador de la Alianza Diálisis es Vida, por el trabajo que también realizan y por ayudarnos a llevar este mensaje a nuestros televidentes, que es tan importante porque es un mensaje de vida. A los dos muchas gracias y a ustedes muchas gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local. Que esté muy bien usted y su familia.